Y hemos estado estudiando el libro de Romanos por varios tiempo, muchos meses. Yo creo que ya, si pudiéramos contar tiempo, yo recuerdo que el año pasado estábamos así igual, estudiando los primeros capítulos de Romanos. Y ha sido poquito a poquito avanzando en lo que dice esta carta preciosa. Muchos lo toman como una carta como que no se puede pasar en la iglesia. Cuando uno habla de la iglesia de Cristo, y habla de lo que somos ahora como iglesia, la carta a los romanos es algo que usted tiene que tenerlo ahí, ¿no? Es una carta muy especial. Tenemos versículos como Romanos 5:8, Romanos 6:23, Romanos 3:23, Romanos 10:17 y muchos más por ahí, ¿sí? Entonces, la verdad, qué bendición que es esta carta. Y ya terminando, en los últimos capítulos, recuerde que desde el capítulo 12, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha estado hablando a la iglesia después de haber conocido a Cristo. ¿Qué pasa? ¿Sí? Habló de la salvación, de cómo es ese proceso de la salvación, de cómo Él tiene el peso en su corazón por los que no son salvos. En especial habíamos hablado acerca de Israel, que Él ama al pueblo de Israel y dice que hubiera querido Él mismo ser llamado anatema, ¿sí? Maldito, para que ellos pudieran ser salvos. Pero acá, en el capítulo 15 de Romanos, hemos estado viendo ya acerca de ser tropiezo, por ejemplo, ya por 2-3 semanas. Y hoy vamos a ver acerca de un tema que es también real en la vida cristiana. Y yo le puse a este mensaje, espérenme que lo abro, un ratito. Recibir para su gloria. Ya le voy a explicar por qué le pusimos así. Tengo dos preguntas para usted antes de empezar. ¿No le cuesta a usted abrir las puertas de su casa? ¿Le cuesta a usted abrir las puertas de su casa? Cada uno pues tiene que responderse, ¿no? ¿No le cuesta abrir las puertas de su corazón para recibir a alguien? Que por ahí alguien llega y usted por ahí no es de tanto hablar con las personas que no tienen confianza. ¿Saben? En la Biblia nos habla de personas, por ejemplo, Elías y la viuda. ¿Se acuerda de Elías y la viuda de Sarepta? Dice que Elías, Dios lo manda a esta casa y esta mujer, sin conocer al profeta, le abre las puertas de su casa. Y el profeta, uno podría decir, no, qué abusivo, ¿no? Porque el profeta llega y le dice a la viuda, dame de comer. Y esta mujer no tenía más que un poco de harina para comer. Y llega y dice, pero primero hazme a mí. Entonces uno podría decir, este hombre es muy abusivo. Como estos siervos, entre comillas, que ahora se acercan a personas y le piden sus sueldos o cosas así. Pero acá no era así la situación. Este hombre después bendijo a la viuda y dice que no le faltó comida por mucho tiempo, mucho tiempo. Otro que también recibió a personas fue Abraham. ¿Se acuerda de Abraham con unos ángeles que llegaron ahí? Él no sabía que eran ángeles, pero dice que les abrió, en teoría, su casa, en este caso pues la tienda, les preparó comida. Dijo, por favor, preparen rápido algo, y estaba ahí corriendo para preparar comida. Y en realidad eran ángeles. ¿Se acuerda de Lot? Cuando este hombre, Lot, estaba próximo allí a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que llegaron hombres a la ciudad. Y que cuando ellos nos ven en la plaza, le dicen, no se queden aquí, por favor, vengan a mi casa. Y les da posada. Y hay uno más que por ahí no es tan conocido por ustedes, pero la Biblia dice en Romanos capítulo 16, versículo 23, un hombre que se llama Gallo. ¿Sí? Nombre raro, ¿no? Este hombre Gallo dice que era hospedador de Pablo y de muchos de los que estaban ahí escuchando. Y entonces vamos a hablar acerca de eso, precisamente de recibir. Y como le decía, este mensaje yo lo he titulado Recibe para su gloria.
Y vamos entonces a ver en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos del 7 al 12, lo que el Señor tiene que decir acerca de este tema. Versículo 7, dice la palabra de Dios: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Acá encontramos la palabra recibir. ¿Pero qué será recibir? Por ahí uno lo entiende en el español y no entiende mucho. Por ahí uno entiende lo básico. ¿Pero qué es recibir? Recibir tiene que ver con tomar para uno mismo. Tiene que ver con un interés personal de parte de aquel que recibe. Es como que tiene una sugerencia de bienvenida. Vamos a ver algunos versículos en donde aparece esta palabra. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, por ejemplo. Libro de Hechos, hojitas atrás ahí de Romanos, capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, miren la palabra que sale, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Qué había pasado acá? Si usted lee los versículos anteriores, Pablo y los que lo acompañaban habían sufrido un naufragio. ¿Sí? El barco en el que iban se rompió y ellos salieron nadando hasta una isla que se llama Malta. Y cuando llegaron a la isla, estaban todos mojados, con frío, y aparte después de pasar esa situación, entonces, lo que podríamos decir que es recibir acá, según la Biblia, es que cuando hay una persona que está pasando una calamidad, uno lo atiende. Cuando alguien, por ejemplo, tiene frío, uno lo cubre o le ayuda con algo. En este caso, pues ellos prendieron fuego para poder calentarse porque estaba haciendo frío. Ahí llega y dice, literalmente en el versículo 2, tratar con no poca humanidad. Qué interesante concepto. No sé si usted se acuerda cuando acá decían acerca de Bogotá humana. Sí, tratar con humanidad, porque no debemos dejar de pensar en eso. No, somos humanos, debemos tratarnos como humanos. Acá llega y dice que los trataron con no poca humanidad. Uno supone que los humanos nos tratamos bien los unos a los otros, ¿sí? Pero la realidad no siempre es así. Muchas veces hay personas en calamidad y no somos capaces, como humanos que somos, de ayudarnos los unos a los otros. Si alguien por ahí está sufriendo de frío, no estamos ahí pensando en qué se puede hacer. Pero acá llega y dice que estas personas, cuando lo recibieron, los trataron con no poca humanidad. Eso quiere decir recibir. Vamos a otro versículo. Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, versículo 1. Este ya lo habíamos visto. Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y el versículo 3 dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si usted se acuerda, cuando hablábamos acerca de recibir en este texto, se hablaba acerca de una persona que era débil en la fe. Los débiles en la fe eran aquellos que por ahí les costaban ciertos temas y entonces se ponían por ahí a poner problema por, literalmente acá decía, la comida, por ejemplo. Que se puede comer esto, pero no se puede comer aquello, y entonces nos poníamos a pelear por qué se puede comer en la iglesia. Esto era un débil en la fe, ¿sí? Porque la palabra de Dios decía que todo podemos comer ahora. Pero en este momento entonces entendemos de que las personas cuando recibían a alguien tenían que ver, por ejemplo, en este pasaje en Romanos capítulo 14 decía que los fuertes debían no ser tropiezo para los débiles. Entonces, por ejemplo, si a usted le cuesta comer cierta comida y que yo le ponga cierta comida acá en la iglesia, entonces yo diría, recibir al débil en la fe sería
no comer esa comida que les tropiezo para usted, ¿verdad? ¿Sí? Y él decía, si es necesario que yo deje de comer carne para que usted no tropiece, no voy a comer carne jamás, dice ahí el texto. Entonces recibir a alguien también tiene que ver con saber qué cosas le hacen bien y qué cosas le hacen mal, qué cosas le van a hacer de tropiezo. Entonces vamos sumando conceptos. Ahora mire en Romanos capítulo 15, versículo 7. Este lo vamos a leer otra vez. Recibidos los unos a los otros como también, ¿quién? Cristo los recibió. Cuando hablamos acerca de Jesús recibiendo a alguien, entendemos de que el Señor Jesús recibe a los pecadores, ¿no? La mayor conexión que hay del hombre con el Señor y de su relación de recibir tiene que ver con que yo soy pecador y Él es un Dios santo. Por lo tanto, recibir a alguien tiene que ver también con personas que no son precisamente dignas de recibirlos, personas que son malas, y a las cuales entonces no le cerramos la puerta en la cara, sino que le decimos, ¿sabes qué? Dios te ama. Eso es recibir. Tratar con humanidad. Tratar como cristianos a esas personas que son pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, cuando llega alguien aquí a la iglesia, recibirlo sería, oiga, ¿sabe qué? Por favor, siéntate acá. Escucharlo. Hablar con él. Así como Cristo nos recibió a nosotros. Pero vamos con uno más. Mire lo que dice Filemón. Filemón es una carta chiquitita que está después de Tito. Tito, Filemón. Y Filemón, versículo 12. Libro de Filemón, versículo 12. Si alguno lo tiene, por favor, si me ayuda a leer lo que dice. El único capítulo de Filemón, versículo 12. ¿Qué dice? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Y mire lo que dice el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Hay maneras y maneras de recibir. Acá llega y dice que Pablo le anima a este hombre que recibe la carta, que es Filemón, a recibir a uno que se llama Onésimo como a él mismo. Recibir como a alguien al cual respeta. Filemón respetaba a Pablo. Posiblemente había también una relación de amor, ¿sí? De amor en Cristo. Entonces recíbele con amor, recíbele con respeto. Eso es lo que está diciendo. Entonces empezamos a sumar muchos conceptos en donde no solo recibir es abrir la puerta. Recibir tiene que ver con tratar con humanidad, con cuidar, con tener personas que no son dignas de nuestro recibimiento, pero la abrimos por ahí porque son personas que necesitan a Cristo, ¿sí? También recibir tiene que ver con personas que luchan con ciertos temas de la Biblia y entonces nosotros que somos fuertes, que somos maduros por ahí, les ayudamos en esos tiempos. Recibir tiene que ver con que yo reciba a alguien con el respeto que yo le daría, por ejemplo, no sé, a mí, personas que me hagan pensar en respeto, por ahí, pastores viejitos, que uno ha tenido y que uno respeta mucho, entonces uno le dice, oiga, recíbalo como al pastor. Bueno, entonces, ¿cómo lo haría? Todo esto tiene que ver con el concepto de recibir. Pero ahora sigamos leyendo, porque ahí ahora dice, capítulo 15, versículo 7 del libro de Romanos, recibíos los unos a los otros. ¿De quién habla? De la familia de la fe. La carta a los romanos está escrita a la iglesia en Roma, por lo tanto, entonces, tendría que ser a los hermanos. Recíbanse, hermanos, los unos a los otros. Pero si lo tomamos con el contexto inmediato que acabamos de leer, ¿se acuerda que había hermanos que eran? ¿Eran? Débiles y otros que eran fuertes. Entonces, ¿y se acuerda que el hermano Giovanni nos había dicho acerca de esto que era? ¿Qué es un débil? ¿Un débil en la fe qué es? La persona que no está alimentada en la palabra, No es no maduro. está orando,
no, no está hablando de Cristo en todo momento. ¿Ok? Un débil en la fe tiene que ver con todo lo que ustedes dijeron, pero podríamos resumirlo con la palabra de Abigail, que es madurez. Hay creyentes maduros y creyentes que son inmaduros. Y la palabra de Dios dice, recíbanse los unos a los otros. No solo reciba a las personas maduras, reciba también a los inmaduros. Pero mire que también hay otro grupo acá. Si usted se fija, en el versículo 8, la palabra de Dios dice, pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Cuando usted le escucha la palabra circuncisión, ¿qué grupo de personas se le viene a la cabeza? Israelitas. Los judíos. Y mire lo que dice el versículo 9, y para que los gentiles. Entonces también podríamos estar hablando de personas judías que reciben a gentiles y gentiles que reciben a judíos. Entonces eso habla de una barrera de raza, una barrera de cultura. Y yo sé que en la iglesia tenemos de todas las razas y de todas las culturas, ¿no? Tenemos los costeños, los cachacos, los que les gusta hablar mucho, los que no les gusta hablar tanto. Y entonces llegan argentinos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, de todo tenemos. Y la Biblia dice que usted tenga siempre el deseo de recibir, sin importar si es una persona madura o inmadura, si es una persona de la misma raza, de la misma cultura, que le cae bien o si no le cae. Recibir los unos a los otros. Hay una pequeña excepción que yo quisiera citar acá. Mire por favor lo que dice en Segunda de Juan. Segunda de Juan está después de Primera de Juan. Segunda de Juan, versículo, porque solo tiene un capítulo, versículo 9 al 11. Segunda de Juan, del 9 al 11. Miren lo que dice de duro el apóstol Juan cuando escribe esta carta. Yo he escrito a la iglesia. No, yo estoy en tercera de Juan, perdón. Ahora sí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, mire lo que dice. No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cuál es la única excepción que encontramos en la Escritura para poder cerrarle a una persona la puerta? El que se extravía y no persevera en la doctrina. Si usted se fija en versículos anteriores, esto habla acerca de personas que estaban enseñando falsa doctrina. Falsa doctrina. Muchos hablaban del gnosticismo, muchos hablaban acerca de poner a Cristo como un hombre y no como Dios. Y en ese momento ahí sí usted tiene que decir, por favor, yo amo al Señor y lo amo a usted en el Señor, pero eso que usted está enseñando aquí, no. Cerramos la puerta en ese momento, porque dice que el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Solo una excepción y solo para poder tenerlo en cuenta. Pero seguimos entendiendo, entonces debemos recibir a los débiles, debemos recibir a los fuertes, debemos recibir a los judíos, debemos recibir a los gentiles. Pero mire que ahí sale una palabra que no la tenemos ahí en el versículo, que es la palabra hospitalidad. ¿Qué será hospitalidad? Tiene que ver con hospital, ¿no? Pareciera. Y hospital tiene que ver con que se recibe a personas que no son precisamente de ahí para ayudarlos. En este caso, por ahí un hospital da servicios de salud. Pero aquí la idea de una persona que tiene hospitalidad, que quiere hospedar, tiene que ver con abrir la puerta incluso para personas que no conocen. Y hay que ser muy cuidadoso con esto. Pero mire, le quiero nombrar unos versículos que hablan acerca de la hospitalidad. Romanos 12:13. Veamos todos juntos. Romanos 12, versículo 13 dice:
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Podríamos decir que la hospitalidad entonces es una práctica. Y si usted recuerda, el capítulo 12 nos habla de los cristianos. Cuando ya viven una vida cristiana, ¿cómo deben vivirla? Y entonces una práctica cristiana es la hospitalidad. Poder recibir a personas. Miren lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, una característica que tenían que tener las viudas. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer desde el 9. Dice: sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Y mire lo que dice: si ha practicado la hospitalidad. Era un requisito para las hermanas que eran viudas, varias cosas, pero una de ellas era que hubiera practicado la hospitalidad. Mujeres que llevaban allí a personas a sus hogares y los atendían. Mire uno más, Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué interesante. ¿Se acuerda de Abraham? ¿Se acuerda de Lot? La palabra de Dios dice que aquella persona que practica la hospitalidad puede llegar a darse alguna vez con un ángel. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Escritura. Entonces este tema debe ser un tema bien entendido, porque también la Biblia dice: ten cuidado de abrir mucho la puerta. Tener cuidado con qué personas yo permito entrar a mi hogar. Quiero hablarle de una manera bastante sencilla para que usted me entienda. Por ejemplo, si yo permito que en mi hogar entre cualquier hombre, digamos, a mi hogar, con mis niñas ahí adentro, con mi esposa adentro, yo no sería un buen protector. No estaría haciendo bien. Entonces debe ser un cuidado, un recibir en sabiduría. Entender bien a quién voy a recibir en mi hogar y cómo lo voy a recibir. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hemos invitado a personas a nuestro hogar que son varones, que se queden a dormir, pero yo tengo que tener en cuenta muchas cosas. Incluso por ahí usted, si se pone a pensar, amiguitos o amiguitas que tienen sus hijos, yo sé que ya muchos de ustedes tienen sus hijos grandes, pero amiguitos o amiguitas que tienen ahí a sus hijos y que por ahí son de mala influencia. Entonces por ahí tener cuidado hasta qué punto yo abro la puerta de mi hogar y con qué parámetros voy a poder abrir la puerta de mi hogar. Pero otra vez le digo, la palabra de Dios dice: recibíos los unos a los otros. Y Romanos 15 nos da un detalle. Romanos 15, versículo 7 dice: como también Cristo nos recibió. O sea, ¿cuál es el ejemplo supremo de recibir? Cristo. Y a mí me encanta esto, porque entonces el ejemplo de recibir no tiene que ver con ninguno de nosotros, porque somos falibles. Yo creo que muchos de ustedes conocen personas que han sido un buen ejemplo en este tema. Yo recuerdo a mi abuela muchas veces hospedó a muchas personas en su casa. Qué bonito que es poder pensar en que en ese hogar teníamos la puerta abierta, supóngase, que podíamos tener un lugar en donde dormir. Muchas veces siervos del Señor se quedaron a dormir allá y era una bendición. Pero ¿sabe? Mi abuela no es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es Cristo. ¿Y por qué lo dice? Porque Él nos recibió a nosotros. Y esto entendido bien sería la idea de: yo pecador, Cristo me abre la puerta de su hogar. ¿Cuándo hizo eso? Cuando Él murió por nosotros en la cruz. Dice que nos dio entrada al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren lo que dice el libro de Romanos,
Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, versículo 2, la palabra del Señor dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y si usted lee el versículo 1, está hablando de Cristo. Entonces la entrada la tenemos ¿por quién? Por Cristo. Él nos dio entrada. Y Romanos 5:8, que yo creo que todos no lo sabemos, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El ejemplo supremo de este tema es Jesús. Yo sé que muchos de nosotros luchamos porque pues por ahí usted, si su esposo no es creyente, es difícil poder tener el mismo sentir de recibir a alguien en el hogar. ¿Sí? Es una bendición cuando pueden tener el mismo sentir los dos. Pero acá llega y dice la palabra de Dios que pues en el momento en que por ahí haya algún problema en el hogar, en este tema, pues debe ser respetuoso, debe haber amor, debe usted respetar si la cabeza está diciendo algo. Y entonces tomar una decisión en el Señor. ¿Sí? Yo le comparto muchas veces en Ecuador, Dios me permitió llegar a hogares. Y muchos de esos hogares eran muy bonitos porque uno los recibía con tanto amor. No tenían mucho, pero lo que tenían, lo compartían. Lo mismo me pasó en Bolivia. Nosotros trabajamos mucho tiempo. Yo más o menos estuve 2 años en Bolivia y nosotros trabajamos en un lugar de muy escasos recursos. Cuando yo llegaba a una casa, la verdad, la gente se desvivía por darle a uno una gaseosita, por darle un pancito, por sentarlo en la silla, la única silla que tenían por ahí en la casa. Y son cosas que marcan mucho. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver por qué. Pero el mayor ejemplo de esto es Jesús. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto qué es recibir, hemos visto a quién debemos recibir, hemos visto quién es nuestro ejemplo a recibir. Pero ahora, ¿por qué? Y en esto ya vamos a estar concluyendo. Si ustedes vieron, solo hemos visto un versículo. Pero en este último punto vamos a desarrollar el por qué. ¿Por qué debemos recibir? Leemos otra vez versículo 7 de Romanos capítulo 15. Dice la palabra de Dios: por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Y frene ahí, porque dice para. Hay un profe que me decía, cuando haya un para en la Biblia, para. ¿Sí? Y cuando llega y dice para, entonces nos da un propósito. Cuando yo recibo, dice que es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Yo escribí aquí: cuando tratamos con humanidad, cuando cuidamos al que sufre alguna adversidad, cuando alguna persona está pasando una situación crítica, cuando recibimos a un pecador que no se lo merece, cuando tratamos a alguien como a uno que es amado y respetado, cuando hospedamos a alguien o le brindamos algún servicio, Dios se lleva la gloria. Cuando usted presta un servicio, cuando usted recibe a alguien, y no solo estamos hablando acerca de las puertas de su hogar, como ya lo veíamos ahorita. Si usted recibe a alguien, tiene que ver con cuidarlo, tiene que ver con esa persona que está pasando una situación crítica, y entonces usted dice: venga, yo quiero orar con usted. Si esa persona, otra vez pensamos en Pablo bajándose ahí del barco, nadando con frío, y por ahí pensamos en personas acá a nuestro alrededor que por ahí están pasando una situación de necesidad. Entonces uno, ¿qué dice? ¿Que se busca una cobija? ¿O? Había un joven en Ecuador, se llama Hamilton. Él era
un joven muy apasionado por el Señor. Ese joven, cuando íbamos a predicar, un día un hombre estaba sin zapatos. Y ese Hamilton hacía unas cosas. Terminó de predicar y ¿sabe qué hizo? Se quitó los zapatos, le dijo Dios le bendiga y se fue con medias en el bus. Y uno piensa cosas así, no son cosas muy extremas, pero que en realidad lo que muestra eso es a Dios. Cuando pasan esas cosas, esas situaciones, lo que se ve es a Dios, se le da gloria a Dios. Seguramente por ahí esa persona, si no conoce a Cristo, algo de Dios le quedó por su recibir, por lo que usted hizo con él, por haberle abierto la puerta de su hogar, por haberle dado algo de comer, por haberle cuidado, por haberle tratado no como todos los demás lo tratan, como desecho, sino haberlo tratado como una persona, como ser humano. ¿Sí? Es triste la verdad ver que las personas, como decíamos al principio, no se tratan como personas. Qué horrible que es eso. Por más que una persona esté sucia, que huela feo, que por ahí tenga alguna enfermedad, no sé, algo, es una persona. Y el Señor llega y dice que igual como Él nos recibió, así nosotros debemos recibir los unos a los otros. Entonces, entendiendo esto, entendemos de que ¿por qué debemos recibir? Porque recibiendo le damos la gloria a Dios. Pero si seguimos leyendo, mira lo que dice, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Seguimos viendo acerca del por qué. Acá la palabra de Dios llega y dice que Cristo se hizo siervo. Y se acuerda que hay un pasaje en la Biblia que nos habla acerca de que Cristo se hizo hombre. Filipenses capítulo 2, el Señor allí escribiendo a la iglesia en Filipo, le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra de Dios entonces resalta que Cristo entregó, y eso tiene que ver con un costo. El Señor dejó su gloria y habitó entre nosotros. Y sabe que recibir tiene que ver por ahí con pagar un costo, un precio. A Cristo nadie le obligó a hacer lo que hizo, pero Él lo hizo pensando en alcanzar a esos que estaban, como dice de los de la circuncisión, ahí tenía que ver con judíos. Él nació en una familia judía y le hicieron allí su corte cuando fue el tiempo para que Él pudiera alcanzar a esos que eran de su tierra. Hubo un costo. Él dejó su gloria y habitó entre nosotros. Pagó un costo. Y sabe, yo pensando en esto, otra vez, si usted recibe a alguien, si usted le va a dar algo de comer a alguien, pues seguramente algo del bolsillo le va a tener que salir. O algo de la alacena le va a tener que faltar y entregarlo. Hay un costo que hay que pagar. Por ahí el costo tiene que ver con tiempo. Tiempo que usted le da a una persona para escucharlo, para estar con ella, para orar con ella. Por ahí el costo tiene que ver con un espacio físico. Yo sé que lo que les digo es de mucho cuidado recibir a alguien en la casa, pero si usted recibe a alguien en la casa, por ahí le toca ahí acomodarse un poquito medio apretadito, acomodar algún niño con usted y que usted le dé a alguien esa cama que está ahí en la casa. Por ahí tiene que ver con humillación, con agachar la cabeza para poder recibir.
Pero el Señor llega y dice de que Él estuvo dispuesto a pagar este costo. Y vamos a seguir viendo porque acá el desarrollo dice en el versículo 8 que Él vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar, ¿qué cosa? La verdad de Para Dios. mostrar la verdad de Dios. La palabra de Dios va a quedar expuesta públicamente cuando usted decida recibir. Va a ser un testimonio para las personas. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo 10. Tito capítulo 2, versículo 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, mire lo que dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando usted vive de esta manera, lo que hace es que la doctrina del Señor se vea bonita. Siempre ha sido linda, pero cuando usted llega y recibe a alguien, cuando usted lo trata con humanidad, cuando usted cuida de las personas, eso hace que las personas vean más bonito la verdad, que resalte esa verdad, que no solo nos digan que somos religiosos, sino que vivimos una realidad distinta con las personas. Después llega y dice: para confirmar las promesas hechas a los padres. Hechas a los padres. Esto nos habla acerca de que el Señor había prometido a los patriarcas, a los judíos antiguos, de que el Señor iba a recibir a su pueblo. Romanos capítulo 4, versículo 16 nos habla un poco de esto. Y en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice que todas las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. Podríamos decir entonces que cuando el Señor pagó el costo, mostró el compromiso en cumplir la palabra de Dios. Por último, mire lo que dice el versículo 9. Versículo 9 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cuando Cristo decide recibir al pueblo judío, podemos tener dos opciones de interpretación acá. La primera es que el Señor habla acerca de que los gentiles ven a los judíos y ven que los judíos, a pesar de ser tan malos, Dios los recibió. El Señor los perdonó. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Glorifican a Dios por su misericordia. Quiero tratar de explicárselo bien. Si alguno de ustedes, pueblo de Dios, se porta mal con el Señor, roba, viola o lo que sea, y llega el Señor y dice: ¿sabe qué? Yo lo perdono a usted. Las personas que están alrededor lo que van a decir es: que Dios tan bueno, porque a pesar de ser esa persona tan mala, a pesar de ser parte del pueblo de Dios y haber hecho eso, Dios lo perdonó. Entonces dan gloria a Dios, glorifican a Dios porque esa persona es perdonada, a pesar de ser una persona tan mala. Y si recordamos, el pueblo judío siempre fue un pueblo idólatra, desobediente, fornicario, un pueblo que no era de mucho ejemplo. Y a pesar de eso, ¿sabe qué hace Dios? Dios mandó a su único hijo a este mundo. Y dice: a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, cuando el pueblo gentil veía al pueblo elegido por Dios, a pesar de todo eso, ser perdonado por Dios, dice acá la palabra, van a glorificar. Los gentiles van a glorificar a Dios. Pero tenemos una segunda opción de interpretación, que sería que los gentiles están dando gloria a Dios porque ellos mismos han sido perdonados. Que los gentiles han sido recibidos por Dios a pesar de ser un pueblo que no buscó a Dios. Porque al contrario del pueblo judío, el pueblo gentil venía de una vida pasada de ídolos, de fornicación, de un montón de cosas terribles. Y entonces también podríamos pensar que el pueblo gentil lo que está diciendo aquí es:
Damos gloria a Dios porque a pesar de ser tan malos nosotros, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha recibido. ¿Cuál de las dos opciones es la más apegada a la Escritura? Leyendo los versículos que siguen, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, como está escrito. Cuando dice como está escrito, quiere decir que esto en alguna parte de la Biblia sale. Por tanto, versículo 9, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Dónde sale eso? Salmos capítulo 18, versículo 49 y segunda de Samuel 22, 50. La palabra de Dios dice que él iba a confesar su nombre entre los gentiles y que iban a cantar a su nombre. Versículo 10 dice, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Deuteronomio 32, 43. Vamos a ese versículo. Deuteronomio 32, 43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Si usted se fija, dice que pueblos, naciones que no son del pueblo de Israel, dice que alaben al Señor. Les está diciendo, alaben a Dios, porque el Señor va a juzgar a los enemigos de Israel. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces ahí sí podría aplicar de decir, gentiles que se alegran por la bondad que Dios ha dado a los judíos. Uno más, miren Salmo 117, versículo 1. Salmo 117, versículo 1, que hace referencia al versículo 11 de Romanos 15. Salmo 117, versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. ¿Se acuerdan la canción que cantamos? Ahí está la canción. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Quién escribe? Escribe un judío. ¿Y qué dice? Naciones, alaben todos con nosotros, porque el Señor dice que porque el Señor ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Entonces podríamos decir que sí, tiene que ver probablemente con gentiles que están viendo la bondad que Dios ha dado a judíos. ¿Sí? Pero otra vez, vamos a hacerlo lo más práctico posible. Cuando usted recibe a alguien, cuando usted cuida de alguien, cuando usted ayuda a alguien, ¿qué pasa? Hay personas que nos están viendo. Por ahí el vecino que vio a la persona, por ahí algún niño que está viendo aquí y ya dice, oiga, qué chévere ese Dios en el que usted cree. Qué bueno que es ese Dios en el que usted ha confiado. Y esos gentiles glorifican a Dios por la bondad que se ha dado a esa persona. Esa persona que por ahí no tenía su confianza en Dios, por ahí dice, capaz que ese Dios en el que usted cree es el verdadero Dios. Porque veo amor real ahí, porque veo cuidado. Termino este tiempo compartiéndole una historia de dos jóvenes. Hace muchos años, dos jóvenes argentinos vivían en mucha drogadicción, muchos problemas. Estaban enfermos de SIDA. Uno se llamaba Pablo y el otro se llamaba Adriana. Pablo y Adriana Riolo. Y estos jóvenes
alguien se les acercó y les compartió acerca de que había un Dios que les amaba mucho. Y les empezaron a contar de ese Dios. Ellos no tenían muy buenos conceptos de Dios, pero vieron algo diferente en estas personas. Y le dijeron, ¿sabes qué? ¿No te gustaría ir al campamento? Y los llevaron a un campamento. A chicos metidos en las drogas, enfermos de SIDA, se los llevaron para allá. Y en el campamento, cuando llegaron al campamento, les compartieron el evangelio. Les dieron ropa nueva. Les cuidaron. ¿Y saben qué pasó? Estas dos personas entendieron que había un Dios que les ama. Porque había personas que les mostraron a ese Dios. No con tantas palabras, sino con sus hechos. Y lo que pasó después fue que ellos escribieron un libro. El que los cuidaba, uno de los que los cuidaba, empezó a tomar ahí escritos de todo lo que había sido la vida de estas personas y se escribió un libro. Y después se hizo obra de teatro. Y esa obra de teatro ahora da la vuelta en el mundo. Se llama Renacidos, para una esperanza viva. Y mucha gente, cuando escucha esto, lo que escucha es, hubo personas buenas, cristianos que mostraron amor, cristianos que cuidaron, cristianos que recibieron, que estuvieron dispuestos a pagar un costo, que no solo hablaron, sino que hicieron algo. Y muchos han confiado en el Señor a razón del testimonio de estos dos jóvenes. Y así podríamos contar historias e historias acerca de que lo que cautiva el corazón del incrédulo muchas veces tiene que ver con el amor. El amor que no han tenido, el amor que por ahí cuando llegaban a sus casas lo que lo trataban era el mal. Pero cuando un cristiano llega y les trata bien, dicen, oiga, ¿y usted qué tiene? Usted que no me conoce, ¿por qué me trata así? Yo les he contado de un hombre que hemos estado orando por él también, que él era un judío, no sabemos bien ahorita cómo él está, se llama Miguel. Y cuando Miguel era joven, Miguel era un asesino, era un terrorista. Y Miguel un día entró en una iglesia para tirar una bomba. Y cuando Miguel entró en esa iglesia, lo que encontró fue personas que lo recibieron bien, que le dieron la mano, que no le hicieron el feo porque por ahí no era de ese país, porque él llegó siendo un extranjero, hablaba un idioma distinto, lo recibieron bien. Y él no entendía nada, pero lo que entendía era, hay un Dios que ama. Conclusión. Recordemos que la palabra de Dios es suficiente para alcanzar a todos los pecadores. Pero recuerden que nuestros hechos, una persona decía, tus acciones no me dejan escuchar lo que tú dices. Nuestras acciones tienen que hablar más de lo que hablan nuestras bocas. Y un cristiano, la vida cristiana debe ser una vida que no nos interesamos solo en nosotros mismos, sino que buscamos ayudar a los demás y mostrarles a Cristo. No somos una fundación en donde nuestro objetivo es alimentar a todo el mundo, que no es algo malo, pero nuestro objetivo es mostrarle a ese Dios que los ama tanto, que estuvo dispuesto a morir por ellos y que ahí les puede entregar un pedazo de pan, que les pueda dar una sopa, que los pueda ayudar a mostrarles el verdadero amor que existe, no un amor egoísta, sino un amor que es real, el amor de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a terminar. Me invito a que cierre sus ojos y concluimos este tiempo de mesa.
Señor mi Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, porque su palabra nos dice que Cristo nos recibió. Y aplicando todo lo que estuvimos escuchando hoy día, cuando estábamos mal, ahí estuvo usted. Cuando nos faltaban cosas, ahí estaba usted. Cuando estábamos confundidos, ahí estuvo usted. Cuando no éramos dignos en ningún sentido de que usted cuidara de nosotros, que tuviera amor por nosotros, ahí estuvo usted. Muchas veces nos han tratado con más respeto de lo que merecemos, con más cuidados de los que necesitamos, porque usted ha estado allí. Gracias, Señor. Yo en mi parte doy muchas gracias, porque orando así se vienen a la mente muchas situaciones, muchas personas. Y doy gracias, Señor, porque usted los ha colocado en mi vida para poder mostrar un poquito más de quién es usted. Pero ayúdenos a nosotros como iglesia a también poder llevar esto como un sentir, como una práctica. La gente necesita escuchar el mensaje de salvación, eso es real. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice su palabra. Pero muchas veces el versículo que van a leer es la acción que nosotros llevamos adelante. Y rogamos, Padre, para que nuestras palabras coordinen con nuestras acciones. Podamos ser sabios, porque muchas veces podemos estar en situaciones de peligro, pero que podamos recordar que así como ustedes, así nosotros debemos ser en este mundo. No solo pensar en nosotros mismos. Damos gracias por este tiempo, ruego, Señor, para que no solo sea un mensaje más, sino para que mueva nuestro corazón para las cosas suyas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.